soy presidente del COADUC, el Colegio de Ayudantes, y estoy muy feliz de presentarles la primera instancia de nuestro seminario constituyente, que se referirá a la Constitución Económica. Y hoy tenemos dos fantásticos invitados. En primer lugar, tenemos al profesor de nuestra facultad, Arturo Fernández, que además de ser abogado, también es magíster en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Eh, Fue embajador de Chile en Estados Unidos y parte de la mesa técnica constituyente que preparó el proyecto de ley posterior al acuerdo por la paz y una nueva constitución. Además, tenemos a Rodrigo Valdés, que no solamente es economista y doctor en economía del MIT, sino que también fue ministro de Hacienda durante el gobierno de del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Eh, Les voy a dejar a Victoria, que es nuestra moderadora para esta instancia. No solamente es tesorera del COADUC, sino que también es ayudante de Derecho Económico y estudiante de cuarto año de nuestra facultad. Hola a todos. Bueno, como bien dijo Daniel, mi nombre es Victoria Herrera. Yo soy estudiante de cuarto año en la facultad y quisiera partir agradeciendo a todos por haberse tomado un minuto de su día viernes, sobre todo ahora en horario de almuerzo, para participar en este seminario donde vamos a discutir sobre la Constitución Económica, que es un tema tan relevante, sobre todo porque tenemos a un especialista en economía y a un especialista en Constitución. Y consideramos que este es un tema muy importante a discutir, sobre todo ahora en el contexto de una nueva constitución, porque la relación entre el derecho y la economía lleva muchos años en discusión y en este sentido la Constitución de 1980 marcó un claro punto de inflexión al elevar a rango constitucional muchos de los elementos esenciales del orden público económico, entendiendo que ya este orden público económico ya no se satisface solamente en la limitación a la autonomía y la voluntad de las personas, sino que también dotó de un contenido al Estado y le dio una serie de responsabilidades y limitaciones en su actuar, que es lo que muchos llamaron la constitucionalización de la economía. Entonces, es dentro de este tema que se marca nuestra primera pregunta hacia los profesores, que es si es que ustedes creen que les corresponde o es conveniente que una constitución determine el rol del Estado, que es lo que muchas veces se le ha criticado a la constitución actual al establecer un Estado subsidiario, y dónde creen que debería haber una limitación en términos económicos. Es decir, la constitución debiese limitarse a sentar las bases de un sistema económico o debiese adoptar un modelo derechamente políticas económicas, etcétera. Quisiéramos saber su opinión en esto. Y partiendo con el profesor Arturo Fernández para saber su opinión. Muchas gracias, Victoria. Es un temazo el que nos planteas. Daría para un ciclo de conversaciones. Y quiero, en primer lugar, felicitar al Colegio Ayudante. La verdad que existe un Colegio Ayudante en la facultad es una aspiración de muchos años que tuvimos los profesores. Y que tenga una institucionalidad, veo que hay tesoreros, presidentes, hay ciclos, es casi para emocionarse. Así que felicitaciones a Daniel y a ti, Victoria. ¿Ya? Y también es un gusto estar con Rodrigo, a quien conocí cuando él trabajaba en Washington, en el FMI, y a mí me tocó trabajar también en esa ciudad. Bueno, comencemos por lo principal. ¿Es lícito o no es lícito que la Constitución tenga algunos trazos, pinceladas económicas? Este es un tema que hemos conversado hace muchos años, hemos escrito, y yo me remito a lo que los alemanes plantearon en la posguerra. Se dieron cuenta que una interacción adecuada entre constitución y economía era necesaria para profundizar las aspiraciones de bien común del Estado, para aquel Estado social de derecho que tiene Alemania, o economía social de mercado que la llevó a ser uno de los países más admirados después de su destrucción completa en la Segunda Guerra. En la Escuela Ordoliberal de Friburgo, Walter Eucken, Ludwig Erhard o Konrad Adenauer fueron los promotores de esta idea, en el sentido de privilegiar un rol social del Estado, respetando la decisión privada en
la economía. Y así parte una interacción entre Constitución y economía, por supuesto con toda la rigurosidad del sistema económico alemán. La Constitución de 1980, Victoria, yo lo he repetido hasta la saciedad, pero me ha ido mal, me ha ido pésimo, porque ya se instaló otra concepción y yo obviamente tengo que estarme a esa otra idea, a esa especie de verdad, ¿no?, que se comparte hoy día. La Constitución de 1980 dio algunos trazos en materia económica. Reconoció el emprendimiento privado, reconoció esa facultad de las personas para asociarse, obligó al Estado a respetar y promover esos grupos intermedios y trazó una serie de exigencias, como tú explicabas, en materia de disciplina fiscal. No solo autonomía del Banco Central y iniciativa exclusiva, que es lo que normalmente se sabe, sino 5 o 6 otros puntos neurálgicos claves que impulsarían una ordenación macroeconómica del Estado. ¿Para qué? Para que ese Estado pudiese cumplir su rol de promover el bien común con herramientas y no en bancarrota. ¿Debe o no debe seguir esta interacción entre Estado y economía? Bueno, es importante entender que la Constitución de 1980 siempre permitió un actuar flexible del Estado. Y es aquí donde yo me separo de la interpretación mayoritaria, que estima que la Constitución ha sido una camisa de fuerza para el Estado. Y yo reviso simplemente no solo los textos del artículo 1, incisos 3 y 4, sino además la realidad. El Estado entre 1981 en adelante y a partir de 1990 con más fuerza, ha crecido mucho. Ha crecido en tamaño, ha crecido en recursos y tiene hoy el tamaño necesario para un adecuado cumplimiento o persecución del bien común. Si ustedes se fijan, al año 81 los ministerios eran 16, hoy día son 24. Las superintendencias al año 81, antes del decreto ley 3.500, eran 2, hoy día son 11. Y hay varios otros órganos que están desempeñando funciones importantes como el CERNAC, que son casi superintendencias. Se afirma tanto que la Constitución ha impedido, por ejemplo, el desarrollo del Estado empresario. Y sabemos que el Estado empresario no ha sido realmente una prioridad de los gobiernos democráticos. No se han enviado proyectos, salvo aquel de la AFP estatal. Quizá Rodrigo nos puede contar un poco más la interna de esto. Pero hasta el año 2014, ningún presidente había enviado un proyecto de ley para crear una empresa estatal. Entonces, esta imputación que se hace de restringir la capacidad del Estado de desarrollarse e involucrarse más, yo la considero equivocada en muchos sentidos. Lo que no quiere decir que efectivamente la Constitución de 1980 no instaló a la decisión privada en un ámbito y en un plano que no la tenía antes, básicamente por el respeto al derecho al emprendimiento como un derecho constitucional, respetando las normas legales que lo regulan y por supuesto con las limitaciones que le corresponden en virtud de otros derechos. Pienso, Victoria, que la nueva Constitución va a tener que enfrentar un problema, que es decidir sobre 3 o 4 asuntos, ya al margen de esta lucha política que existió por desacreditarla. Hoy día ya tenemos un proceso constituyente compartido por 78% de las personas. Por lo tanto, ahora hay que trabajar en serio para decir cómo lo vamos a hacer en 2 o 3 preguntas. La primera, ¿se va a reconocer el emprendimiento privado? Lo hizo el proyecto de ley de la presidenta Bachelet, el proyecto de constitución de la presidenta Bachelet que envió poco antes de terminar su gobierno. Lo contenía. Eso es importante. ¿En qué plano se va a encontrar ese reconocimiento al emprendimiento privado respecto del Estado? Aquí hay una gran pregunta. ¿En un plano de igualdad? ¿En un plano de inferioridad frente a lo público? ¿O en un plano de preferencia como hay hoy día, con limitaciones por la ley y con actuación subsidiaria del Estado y con, por supuesto, control y fiscalización del Estado? ¿En qué plano se va a encontrar? Porque si aquí prima una mirada en el sentido que yo temo, que lo público tendría hoy una preferencia
entonces el emprendimiento privado va a quedar relegado a lo que fue durante la Constitución del 1925, una especie de derecho a la industria y comercio, pero infinitamente amagado, reducido y asfixiado por una concepción estatizante y colectivizante de la economía, donde el Estado empresario era finalmente quien determinaba las condiciones de competencia. Si vamos a garantizar un plano de igualdad, entonces el Estado tendría que competir en aquellas cosas, pero no para garantizar espacios de mercado, como dicen los críticos equivocadamente, no, para que las personas puedan decidir por sí mismas quién provee de mejor forma el servicio, que es la discusión hoy día que tenemos en la reforma previsional. Si hay una preferencia a lo público, entonces yo temo que se pierda este balance entre lo social y la libertad. Un ejemplo concreto, cuando hay una preferencia de lo público en este plano, entonces instituciones como la invalidación administrativa se empiezan a hacer cada vez más presentes y hay un desprecio por los derechos adquiridos de quienes han contratado, por ejemplo, con el Estado. La Constitución en materia económica va a tener que preguntarse, la nueva, sobre el tema que ya está todos los días en la mesa, la responsabilidad del Estado. ¿Qué vamos a hacer con la iniciativa exclusiva que nació en 1943 y se potenció a través de los distintos gobiernos en las reformas del año 70 con el presidente Frei Montalva y por supuesto la Constitución de 1980? ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿Vamos a moderarla? ¿Vamos a ampliarla? Las normas de responsabilidad del Estado, ¿qué vamos a hacer con ellas? La provisión de endeudamiento hacia periodos presidenciales posteriores va a tener un requisito especial, como lo tiene hoy día el artículo 63, va a tener un control, el endeudamiento de los órganos del Estado. ¿Podría el Banco Central, como la Constitución del 1925, financiar al aparato estatal, o habría una provisión como existe hoy día, en que se tiene que financiar de acuerdo al presupuesto público por la ley de presupuesto anual? Es un tema económico que sería interesante que Rodrigo también comente. En fin, hay varias preguntas en esta materia. Tenemos el tema de la no afectación tributaria, que está en el artículo 19, número 20, si los impuestos van a volver a estar afectos a un fin determinado, de forma tal que a los pocos años ya no hay presupuesto anual, está todo asignado por leyes anteriores, o no. Para la creación de empresas del Estado, ¿va a haber algún requisito especial? Siempre ha existido el requisito de la ley. Hoy día existe el requisito de la ley con un calificado, es decir, 50+1. Es un requisito relativamente bajo. Los gobiernos lo han tenido en general. Se habla que los quórum especiales van a desaparecer. ¿Habrá un requisito especial o podrán crearse con estatutos comunes o con estatutos privilegiados respecto de los particulares? Como te decía, Victoria, son muchos los temas. Lo que está fuera de discusión es que Constitución y economía deben, en un plano genérico, coordinarse para un mejor potenciamiento de los objetivos del Estado. Los modelos económicos, podríamos hablar largamente, no son parte de la Constitución. De hecho, esta Constitución no tiene consagrado un modelo económico. No lo tiene. De hecho, hoy día estamos viviendo una especie de socialdemocracia, creo yo, en términos de cuáles son las funciones del Estado. Recordemos que hay gratuidad universitaria, hay plan auge. Hoy día estamos viviendo un sistema más socializado que el que existió durante los años 90. Eso la Constitución siempre lo concibió así y podría incluso insistirse más en un sentido o en otro. Ese es el plano de la Constitución. No puede constitucionalizar el modelo económico, no puede constitucionalizar decisiones económicas, pero sí puede perfectamente optar, como lo hizo la Constitución de 1980, por reconocer un plano de libertad en la decisión y emprendimiento económico. Negarlo sería hoy día, creo yo, un retroceso no compartido, pienso yo, por la mayoría de las personas. Quedo hasta aquí nomás, Victoria. Creo que este es un tema que tiene muchas aristas, como dicen los periodistas, muchas aristas, y quedo atento. Dejé muchísimos temas sin explicar y ejemplos sin dar, pero si no me voy a comer todo el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su respuesta a usted, profesor.
Un pequeño paréntesis antes de darle la palabra al profesor Rodrigo Valdés, que es que los que estén mirando, cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios para después hacérsela a los profesores. Eso. Le doy la palabra al profesor Rodrigo Valdés para responder de este tema también. Bueno, gracias, María Victoria. Saludos a Arturo. Y gracias, Daniel, por la invitación al colegio. Estoy más asustado que, no sé, como el primer día de ustedes en el primer examen, supongo, porque estar entre solo abogados hablando de la Constitución, y no solo abogados, sino que hay gente que le interesa la Constitución y abogado de constitucional, me siento un poco como, no sé, es rara la sensación. Así que puede que me equivoque mucho en lo que diga en cuestiones formales desde su punto de vista, así que perdónenme por las imprecisiones. A ver, déjeme partir. Este tema yo creo que va a ser un tema en que vamos a tener mucho menos de lo que tenemos hoy día. Con eso me refiero a que la lógica de los 2/3, la lógica de una constitución más chica, va a ser que se amplíe la cancha respecto a lo que es posible hacer en Chile en varias dimensiones de lo económico en términos regulatorios. Pero no creo que lleguemos a extremos particularmente preocupantes. Creo que del punto de vista más como de largo plazo, si se quiere, como la evolución del pensamiento, post caída del muro, vivimos una época hoy día en que yo creo que es muy difícil encontrar gente que defienda que una economía de mercado con competencia no es como el ancla principal. ¿Okay? Entonces eso yo creo que ni siquiera tiene que estar mucho en la Constitución o no. Creo que no importa mucho que esté. Creo que el año 80, en cambio, sobre todo la década del 80, posiblemente algunos años en los 90, y quizás en el futuro, nunca sabe. Pero es muy difícil encontrar movimientos estatistas en serio. Y por estatistas en serio es que Chile termine teniendo un plan quinquenal dirinco y no sé qué otras cosas más, digamos, del mundo claro, antiguo. Yo creo que eso está como fuera de los libros ya que se van a escribir. Sí hay, en cambio, creo, una serie de cosas que la Constitución va a mantener en algunas dimensiones, y quiero volver a lo anterior en un segundo más, pero antes déjenme decir que yo creo que vamos a tener un Banco Central independiente. Las cosas que se discuten de eso es que la Cámara podría acusar, igual que el presidente hoy día, a un consejero. Estamos hablando de cosas bastante importan, pero en realidad uno quiere proteger a los bancos centrales del ministro de Hacienda y del presidente, no a los diputados. ¿Okay? Para eso es la independencia de los bancos centrales. En fin, hay discusiones, pues son bien menores en eso, en iniciativa exclusiva. Yo veo los papeles que salen de los partidos políticos y nadie está... Los únicos que están aquí combativos con la iniciativa exclusiva son los parlamentarios hoy día. Pero no creo que eso se traslade demasiado a la convención. El proceso presupuestario es otra cuestión central, creo yo. Y eso se va a ablandar un poco, creo. Porque es un poco, digamos, el mango del sartén lo tiene en demasía el gobierno, el ejecutivo. Y creo que se puede compartir un poco, pero con límite. Entonces, creo que hay una serie de instituciones que van a estar bien. Eso no quita que haya otras que me preocupan, y sé que vamos a hablar más tarde de regionalización, de fondos de descentralización. Es todo un ámbito que creo que tiene más riesgos si se hace mal, lo mismo que los derechos sociales, el cómo se garantizan. Pero en esta parte más de instituciones fiscales, monetarias, creo que vamos a tener no demasiado cambio. Sí creo que vamos a tener un cambio bien fundamental, y que vuelvo al tema inicial, y que Arturo algo mencionaba, y ahí creo que no vamos a estar 100% de acuerdo con Arturo de cuáles son los límites de la Constitución actual al que hacer. Yo estoy con él. El tema de es bastante poco relevante la creación de empresas públicas. Se han creado empresas públicas, y las que no se han creado porque los ministros no quieren crearlas. Pues, otra cosa es que le echen la culpa a la Constitución, pero hay que buscar otra chiva, digamos. Pero esto es un enredo de las empresas públicas, la producción. Yo creo que muy poca gente dice produzcamos zapatos desde el Estado.
Pero hay un ámbito, y aquí es donde yo creo que la cosa se pone más compleja, y no va a estar en la Constitución, que tiene que ver con una serie de bienes que no tenemos una muy buena definición, creo que hay que trabajarla, pero no son bienes públicos, porque los bienes públicos tienen una caracterización muy precisa en economía. Pero hablemos de seguridad social, hablemos de algunas cosas como educación, por ejemplo, que son un ámbito de cosas que yo sí creo que la Constitución las maneja de una manera que digamos que achica la cancha de las posibilidades que el sistema político puede considerar. Y voy a poner un puro ejemplo, que yo no estoy 100% seguro que sea el ejemplo correcto, pero me lo imagino. Mucho más allá, y no quiero ni que discutamos si el 7% de salud es bueno que esté en manos de que sea propiedad privada para algunos, que vaya al fondo común para otros, pero imaginemos un mundo político que quiere por mayoría decir que el 7% vaya a un fondo común. ¿Ok? La pregunta es si eso es constitucional hoy día o no. Si se podría hacer o no. Pero no soy constitucionalista y ni siquiera abogado. Entonces, pero yo tengo la sospecha de que tendríamos buenos constitucionalistas diciendo esto no se puede hacer, esto es inconstitucional. Porque la libertad de elección, que está en el 20, lo que sea el proceso. Y yo creo que eso es un error, honestamente. Puede que yo esté en contra de que el 7% de salud tenga que estar en un fondo común o no. De hecho, tengo muchas dudas de si sí o no. Pero el que la Constitución no nos deje hacer algo que hace Canadá o Inglaterra, me choca. ¿Okay? Entonces yo creo que esa cancha se va a ampliar. Y ahí es donde yo creo que hay una serie de ámbitos. Arturo mencionaba las pensiones. Ciertamente, las pensiones va a haber cosas ahí que son bien discutibles. Yo creo que se va a pelear mucho esto, va a haber mucha tensión. Algunos no van a querer el sector privado, otros van a decir ya sector privado sí, pero sin fines de lucro, como en Alemania. Alemania está administrando estos bienes, pero son todos sin fines de lucro. Son todos de empleadores y empleados juntos. Yo al final creo, y esto es una predicción, es que la Constitución va a decir poco de esto, porque no nos vamos a poner de acuerdo en 2/3. Y va a quedar al proceso político hablemos de cuánta subsidiariedad y cuánta acción estatal hay en este ámbito, que de nuevo no es un ámbito tan grande, o sea, representará 5 o 10% de la economía completa, no creo que más que eso. ¿Okay? Y ahí creo que de nuevo no vamos a tener un cierre preciso y va a quedar para la discusión política. Por último, y aquí termino, yo creo que un tema que vamos a tener que ver sus efectos y que no son nada triviales, creo, porque estamos más acostumbrados a tener esta concepción, son las leyes orgánicas constitucionales con su quórum de 4/7. Hay algunos países que tienen algunas de estas cosas, qué sé yo, en Estados Unidos hay algunas leyes que pasan por el 60% del Senado, pero es más bien una cuestión extraña en el mundo, de tener tantas leyes con este quórum. Me imagino perfectamente que es defendible que la ley de votaciones y escrutinios tenga un quórum alto, para que el que tenga el 51% por un rato no amañe todo el sistema para la vuelta siguiente. Pero que la ley de educación, el código minero lo tengan, creo que hace al final del día que tenemos la constitución más larga del mundo. Si es que uno dice que de 4/7 para arriba los quórums son básicamente, reflejan algo como la constitución. Entonces yo creo que eso va a desaparecer. Percibo desde la centro derecha algunos abogados, al otro lado para qué decir, gente dice, no, saben que eso no va a existir. Y eso nos deja en bastante más, digamos, un plano de cambios que no sabemos hacia dónde van a terminar. ¿Okay? Y por lo tanto, y aquí termino, yo creo que hay que ser muy preciso en algunos elementos de la Constitución que son centrales. Y déjenme poner básicamente la propiedad privada como una cuestión central. Si uno piensa, ¿cuál es de hecho lo estábamos discutiendo en mi curso de instrucción a las políticas públicas, que hacemos en la escuela con la Loreto Cox, con hartos alumnos. ¿Y cuál es la diferencia que hace que el mundo tenga hoy día un PIB que, no sé, debe ser 10.000 veces lo que era en 1250?
la actividad económica se hacía en la historia. 2 siglos que es plano y de repente en 2 siglos, perdón, 20 siglos en que es plano y 2 siglos que de repente sube. ¿Cuál es la diferencia de eso? ¿Qué produjo? No es que descubrimos el mercado, sino que descubrimos básicamente la protección de algunas cosas que son necesarias para que la economía funcione. Y yo creo que eso hay que tener mucho cuidado en la Constitución cómo queda, de manera de que pueda la economía seguir desarrollándose, porque si no, es fácil cometer errores que lleven a que la iniciativa privada, donde se necesita que esté toda la fuerza, desaparezca. Espero que eso no sea muy cambiado. De hecho, como decía Arturo, el proyecto constitucional que mandó la presidenta Bachelet, yo ya no estaba en el gobierno cuando lo mandó, estuve en peleas previas, digamos, qué tenía que tener, no tenía que tener. Tengo que decir que Peta Fernández, que era el ministro del Interior, que constitucionalista, se le metió bajo el brazo y no se le prestaba a nadie. Pero creo que fue un buen ejercicio para poner, digamos, un techo a algunas cosas, o un piso, digamos, depende de cómo se mire. Y ahí en estos elementos creo que queda bastante salvaguardado prácticamente todo. Yo tengo dudas básicamente en garantías de derechos sociales en ese proyecto de ley. Pero no en estas otras cosas que son, creo que muy importantes también. Bueno, paro ahí para seguir conversando. Gracias, profesor. Bueno, eso último... ¿Aprobé o me saqué rojo? Primero, tengo que decir. Aprueba. Bueno, de eso último que comenta, queda perfecto para pasar a mi siguiente pregunta, porque en verdad siento que están súper conectadas, y es respecto de los derechos sociales, de la regulación que tienen en la Constitución, porque son fundamentales al final para la economía, para el presupuesto nacional, para todo. Entonces quiero saber la opinión de ustedes de si consideran que es conveniente o se debiesen incluir los derechos sociales en la Constitución, porque en derecho comparado hay muchos estados que no incluyen una larga lista de derechos sociales y son, sin embargo, estados bastante sociales en su actuar. O al revés, algunos que colocan una lista muy larga de derechos sociales y cumplen bien pocos. Por tanto, si consideran ustedes que la inclusión o no de derechos sociales es algo que es productivo en el sentido de los resultados que tenga, es decir, la tutela de los derechos, y cuál creen ustedes que debiese ser el organismo o la forma en que se determine el alcance de estos derechos sociales. Si creen que debiese ser dejado a la ley, a los tribunales, ¿cuál consideran ustedes que es el más adecuado? Parto yo, Arturo, y después tú me enmendáis la plana, porque ya nos estamos metiendo en una cosa que es más de abogado. O sea, que yo puedo... A ver, déjenme no quiero hablar de la conveniencia, porque yo creo que esto va a pasar sí o sí. O sea, hay candidatos de centro derecha que ya dicen derecho y una pensión mínima para todo el mundo. Entonces, creo que es más productivo a esta altura trabajar en soluciones que minimicen escenarios malos y que dejen a la política con la tranquilidad de que se avanzó en algo que es una demanda, no sé si tan amplia o no tan amplia, creo que es relativamente amplia, pero hay una sensación de que los derechos son importantes. Los derechos están casi todos en la Constitución, falta vivienda y, no sé, algún otro por ahí, digamos, de los niños, no sé, hay el catálogo no es tan chico, el problema es la tutela, el cómo se garantiza. Creo que es bueno, y esto se lo he aprendido a algunos abogados amigos, que si hablamos de derecho, que haya alguna garantía, porque si no, es como un poquito no usar la palabra correcta, que no es un derecho. Pero más allá de eso, que es semántico, yo creo primero que la experiencia internacional muestra, y esto está bastante claro en varios papers ya de economía hechos, que no hace una gran diferencia tenerlos o no tenerlos derechos sociales garantizados. Por lo tanto, debo tener cuidado que no sea un volador de luces al final esto, y puede terminar siendo. También hay experiencia mala. Yo creo que aquí la experiencia mala no son constituciones del mundo chavista, digamos, sino que son de países que como Colombia, como Brasil, en que básicamente queda la tutela de los jueces, la garantía, que es como estaba a propósito la constitución, el proyecto de la presidenta Bachelet. Aunque esa tenía una solución que algo ayuda, que es como poner el valor de lo fiscal
en juego. Entonces se dice, estos derechos se tendrán que garantizar, pero con un ojo en lo fiscal. Yo creo que eso es mejor que en Colombia, pero no es suficiente. Yo creo que hay que buscar otras soluciones. No es suficiente por lo fiscal mismo, que es un dolor de cabeza y puede ser un dolor de cabeza, pero también yo creo que es bien injusto. A mí me produce una tensión grande en mi visión de la sociedad que el que pueda litigar consiga cosas y no la persona a la pie, por ponerlo de una manera. Lo que nos pasa con la ISAPRE y el aumento de precios creo que es una injusticia enorme desde el punto de vista de la equidad entre personas. Estamos hablando igual del 30% más rico, no es grave, etc. Pero igual hay algo que me carga de eso, que es que algunos lo logren y otros no. Y por lo tanto creo que es una mala solución. Yo prefiero mucho más lo que entre los economistas le llamamos la solución española, porque los abogados nos enseñaron que era de la Constitución de España, nos metimos en la Constitución de España y dijimos, ajá, y esto es lo que me gusta a mí por lo menos, que es que se garantiza lo que dice la ley. Si la ley dice que uno tiene derecho al auge, o tiene derecho a una vivienda de 70 metros cuadrados en Chile, y a uno no se la otorgan en la forma y tiempos que la ley dice, uno tiene derecho a alegar y puede judicializar eso. Yo creo que esa es una solución intermedia en esto, porque tampoco creo que vayamos a tener ninguna posibilidad de que el artículo 20 quede como hoy día, digamos, en que algunas cosas de libertades más de emprendimiento sean las que vayan a ser tutelables, sino que vamos a meter cosas. Entonces, en el cómo creo que esa es la solución. Profesor Fernando A, usted puede ponerme, no sé cómo se llaman los exámenes de ustedes, pero en la Chile mis amigos tenían coloradas, negras, no sé, unas bolas que sacaban. Muchas coloradas, Rodrigo, ¿sabes por qué? Porque mira qué interesante para los ayudantes de la facultad escuchar a un economista, porque a veces nosotros como abogados, profesores de Derecho Constitucional hablamos y siempre se nos atribuye una camiseta de un color determinado, de otro color, incoloras, o amarillas, o rojas, o azules, y a veces hay verdades que son muy importantes que la ciencia ha podido extractar de su experiencia. Y ahí está algunas afirmaciones de Rodrigo desde la economía. Son muy importantes de alimentar a nuestro debate. De lo contrario, siempre se nos está desacreditando por una determinada camiseta. Por ejemplo, lo que dijo Rodrigo del derecho de propiedad. Es un tema trascendental, no porque la Constitución de 1980 sea neoliberal. Si el derecho de propiedad estaba en la Revolución Francesa, en el artículo 17 de su declaración, de hecho, y exigía indemnización previa, que fue lo que al final de la Constitución de 1925 no se pudo hacer, porque el Estado pagaba 30 años plazo con bonos del propio Estado sin intereses. Entonces, es importante cómo el desarrollo de los países está conectado con la economía. Y por eso que la Constitución no puede ser un documento jurídico autista que opera, digamos, como una especie de universo paralelo, porque se frustran los objetivos que el mismo Estado se propone. Los derechos sociales, me pregunta Víctor. Este es un temazo gigantesco y yo coincido con Rodrigo en varias cosas. La primera es que este es un tema que viene, está clarísimo. Es un tema que produce sensibilidad, estará en la Convención Constitucional y sin duda que van a haber plumas que van a profundizar los derechos sociales, lo cual no reviste, a mi juicio, que soy considerado una especie de no sé en qué lugar del debate, pero no reviste ningún problema. La pregunta es otra. La pregunta son varias en realidad. Primero, ¿qué derechos vamos a agregar a los ya existentes? Como dice Rodrigo, muy bien informado, y por eso le pongo las 3 coloradas, están casi todos los derechos sociales. Está salud, está educación, está medio ambiente, está seguridad social. Si uno lo compara con los catálogos internacionales de derechos, puede faltar 1, 2, quizás 3, dependiendo cómo se redacte, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la ciudad. Pero tenemos que ver qué vamos a agregar. En segundo lugar, ¿cómo vamos a mejorar la redacción actual? A mí me sorprende que muchos abogados en debate no conocen la Constitución. La descartan por una razón preexistente, pero no, quizás por su legitimidad de origen, pero nadie sabe muy bien lo que dice en materia de derechos sociales. Yo veo que los economistas sí la estudian. Entonces, vamos a repasar el tema de los mínimos sociales.
definir el papel de las políticas públicas, cómo va a interactuar los derechos sociales con las políticas públicas. Y mira qué interesante, hace algún tiempo ya vengo absolutamente convencido de lo que dice Rodrigo, esto hay que reconducirlo a la ley. El papel de los tribunales. Está bastante ya asentado que ese recurso de protección o el recurso que exista debiese también avanzar hacia derechos sociales. Perfecto, pero ¿en qué términos? ¿Cuál es el ilícito que detona la acción de los tribunales y qué es lo que el tribunal puede ordenar y qué problemas hay al respecto y qué ventajas tiene esto? Y eso hay que definirlo. Y hay que, obviamente, administrar las gigantescas expectativas de que la nueva Constitución resolvería problemas que hoy día están insolutos por problemas jurídicos de la actual Constitución, que es otra afirmación bastante temeraria. Algunas opiniones que te puedo anticipar en esta lista larga de preguntas. ¿Qué hiciste? Hablé de eso, llamar a través de internet. Hay alguien ahí que se nos precipita, alguien muy ansioso, me quiere desconectar. Yo, tal como te decía Victoria, creo que el agregar derechos no es el tema. Se pueden agregar derechos, sin duda. Es un hecho que quizá el derecho a la vivienda digna, como te decía, o el derecho a la ciudad adecuada, con los elementos suficientes de urbanización para un desarrollo digno del individuo, etc. Todas esas cosas las podemos ir agregando, pero resulta que, como te digo, tenemos que ir a aquello que proponen los promotores de un intenso compromiso con los derechos sociales, que es los mínimos. La nueva Constitución tiene que traer mínimos, pero la actual Constitución también tiene mínimos. ¿Los conocen los señores promotores de esa idea? Por ejemplo, nosotros sabemos que en materia de derecho al medio ambiente, el Estado tiene el deber de velar para que este derecho no sea afectado y preservar la conservación de la naturaleza. Artículo 19, número 8. O sea, hay un deber directo al Estado. En materia de educación, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito para tal efecto, para tal objeto, de educación básica y media. Y hoy día, por la ley, que no tuvo ningún obstáculo constitucional en cuanto no interfiriera la libertad de enseñanza, hay gratuidad universitaria también. Hay un mínimo ahí. En materia de seguridad social, por ejemplo, tema tan debatido. La gente no sabe que la actual Constitución le impone al Estado el deber de garantizar el acceso de todos los habitantes a prestaciones básicas y uniformes. ¿Cómo vamos a mejorar esa redacción? ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a poner un número, un concepto? O sea, lo primero que hay que ver, y por eso que el derecho constitucional es tanto político como jurídico. Hay técnica que utilizar acá. Por lo tanto, hay un tema también con las frases y con los mínimos, ¿verdad? Yo creo que los mínimos actuales son sensatos. Piensen ustedes en la propiedad. ¿Cuántos debates he tenido sobre esto? La gente no sabe que actualmente la propiedad siempre ha tenido la posibilidad de limitarse en razón de su función social, la cual incluye todo, los intereses, cuanto exija los intereses generales de la nación, la utilidad pública, la salubridad pública, la seguridad nacional y la conservación del patrimonio ambiental. O sea, 5 conceptos amplios para darse vuelta en la medida que no vulnere la esencia del derecho, que es lo que tienen todas las constituciones europeas. Alemania, España, Italia. Esto se copió además de Alemania. Fue don Julio Filippi, el famoso jurista nacional, que trajo esta idea y se incorpora a todos los derechos, la esencia de todos los derechos. Pero vamos a tener que tener mucha responsabilidad en cuáles van a ser todos los mínimos que hoy día no están, porque reconozcamos que hay expectativas gigantescas sobre este problema. Hay frases que pueden ser disruptivas. En Ecuador, la Constitución, para garantizar el derecho a la ciudad, dice que tiene que estar sometido a la justicia social. ¿Pero qué es la justicia social? No hay una tradición jurídica como si la tiene la función social en la literatura constitucional comparada. En Brasil, por ejemplo, existe una prescripción adquisitiva de rango constitucional para adquirir la propiedad de viviendas. En Brasil, la indemnización por la expropiación es al contado, pero si no se cumple con la función social que impone la ley, el apercibimiento de eso es un pago a plazo por parte del Estado. No me parece
Es razonable porque eso pone una presión sobre la función social en términos que quizás no son suficientemente balanceados con su esencia. Por lo tanto, nos queda el tema de qué pueden hacer los tribunales. No sé cómo estoy de tiempo, Victoria, porque estos son temas eternos. Eternos. Está un poquito pasado, pero no hay problema. Estoy pasado, Un que el poquito. profesor Valdés nos tenga paciencia. Este tema es fascinante porque de los autores de derechos sociales el que más me gusta es Jeff King, el profesor inglés, porque hace una lista de los argumentos buenos y los argumentos malos para no judicializar o para no admitir la justiciabilidad de los derechos sociales, que es el gran tema. Porque supongamos que se va a dar protección judicial a los derechos sociales. Bueno, pero ¿en qué términos? ¿Qué va a poder ordenar ese juez? ¿Ya? Él lista, por ejemplo, entre los argumentos malos, el que los cortes puedan decir temas de políticas públicas. Yo no lo considero tan malo el argumento. El que viola la separación de poderes, en que los derechos sociales son vagos, precisamente porque estos mínimos, por definición, es muy difícil que la Constitución puedan tener números. No vamos a otorgar prestaciones de salud en UF en la Constitución. Por eso que los preceptos para los retiros son tan ridículos en la Constitución. En artículos transitorios o permanentes, porque tienen números, es una brutalidad. Pero en fin, dentro de los argumentos buenos que King rescata, es el de la legitimidad democrática, que curiosamente a mí no me gusta tanto, porque se suele acudir a este argumento para castigar en general el involucramiento de jueces con la Constitución. Pero hay dos o tres que son muy importantes. La interconexión, el atribuirle a los jueces facultades para decidir sobre derechos sociales en forma tal que puedan perturbar la interconexión de elementos. Esto lo va a entender Rodrigo, yo creo que mejor que nosotros. Cuando uno otorga una determinada prestación o obliga a contratar un determinado crédito al Estado, o cuando se produce un determinado retiro de fondos por una decisión judicial, supongamos, hay múltiples elementos interconectados en la economía y en las políticas públicas con ese elemento. Por de pronto, como ocurrió con el endeudamiento del Estado, o por ejemplo con el subsidio a quienes tienen mayores recursos con el retiro, en este caso obviamente fue decisión del Congreso Nacional, pero ¿quién subraya que este es un problema de la justiciabilidad de derechos sociales? También subraya que el juez naturalmente no está en la posición de expertise, de capacidad técnica equiparable a el que tiene a su cargo la política pública respectiva, para decidir si la construcción de un determinado inmueble o edificio tiene la sustentabilidad suficiente en relación a su grado de constructibilidad. Probablemente un arquitecto, un ingeniero del Ministerio de Vivienda esté mejor ubicado que un juez, y así, con un plan de salud determinado. Estos son los temas que en la literatura circulan. ¿Qué pienso yo? Lo mismo que Rodrigo. O sea, los derechos sociales pueden ampliarse, se puede aumentar su cobertura, pero lo que no puede desaparecer de esto es que el elemento detonante de la intervención del juez sea la ilegalidad o la arbitrariedad. O sea, cuando hay un plan determinado de salud, un plan determinado de vivienda, o hay una prestación de seguridad social que el Congreso ha definido en determinados términos, y esa está siendo vulnerada en la aplicación práctica, sea por ilegalidad o arbitrariedad, es decir, por una decisión caprichosa, entonces el juez puede intervenir. Ahora, lo curioso es que esto ya existe. Y los opositores a la Constitución de 1980 dicen que esto está malo porque, si bien existe porque los jueces utilizan el derecho de propiedad para llegar al derecho al empleo, al derecho a la vivienda. Y yo lo considero positivo, porque la propiedad incorporal siempre ha estado en el derecho, y la Constitución de 1980 la reconoce en la primera frase del 1924. Yo lo considero positivo, pero como se critica que esto es una propietarización, estaría malo, pero al final el que recibe la prestación la recibe por decisión judicial. Yo creo que los tribunales siempre tienen que resolver alguna situación de injusticia, arbitrariedad o ilegalidad extrema, sí. Y por lo tanto está bien. Ahora, produce el problema que dice Rodrigo: el que litiga obtiene, y el que no litiga porque no tiene recursos
o no tiene la preparación suficiente, no lo obtiene. Y hay un problema de equidad, absolutamente. Por lo tanto, para terminar, el tema de los derechos sociales, Victoria o Daniel, no es sencillo. Se le presenta como sencillo. Les traía una cita del profesor Atria, que me sorprendió mucho, leyendo ayer una cosa de él, donde él mismo sugiere que la batalla por los derechos sociales no necesariamente involucra juridificarla, sino que tiene un elemento simbólico en la Constitución para que la comunidad entienda que es algo que necesita la comunidad. Algo bien interesante, pero él mismo reconoce que si se juridifica, se distorsiona el derecho social. Entonces no entiendo yo. No entiendo porque la Constitución no solo es un ícono del pacto político, sino que también está destinada a operar, a producir efectos. Y ahí entonces yo me separo de esa interpretación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, Daniel va a hacer la tercera pregunta para después ya ir cerrando y ver si es que tienen algún comentario de la exposición del otro, y para pasar también a las preguntas que han hecho los presentes, porque hay hartas preguntas en el chat. Así que eso, paso la palabra a Daniel. Bueno, muchas gracias. Muy interesante los comentarios que se han hecho. Bastante, bastante oportunos a las preguntas y muy interesantes. Como para ir cerrando, uno de los temas que han sido discutidos y que aparentemente tienen bastante unanimidad con respecto, por lo menos, a los candidatos constituyentes, se refiere al tema de la descentralización. A algunos quizá les gusta más la regionalización, pero en general desenvolver el poder más hacia las entidades regionales. Me gustaría saber cuál es su opinión, quizá partiendo por el profesor Vermandois, sobre la posibilidad de que las regiones de Chile puedan los gobiernos regionales determinar política económica, ya sea desde el punto de vista fiscal o tributario. ¿Cuáles son los posibles beneficios y cuáles son los posibles riesgos de esta opción constitucional? Daniel, tengo una opinión relativamente clara en esto, pero creo que por equidad de tiempo le corresponde al profesor Valdés explayarse bien, y además que es un tema con mucha implicancia. No, dale Arturo, parte tú nomás, no hay ningún problema, la verdad. La generosidad, por favor, ministro. Bueno, muy breve. Yo efectivamente creo que la nueva Constitución va a profundizar la regionalización intensamente, y creo que es bueno que así sea. Si ustedes se fijan, la regionalización es parte del principio de subsidiariedad, de descentralizar, permitir que las decisiones se tomen donde más van a impactar. Tiene algunos elementos de implicancia geopolítica nacional, por supuesto. Nadie ha planteado a los candidatos que tenemos que ir a un mundo federal, no está en la tradición chilena, pero sí a un país intensamente descentralizado, un Estado regional, con potestades políticas y económicas. Ahora, ¿cuánto de economía hay? Yo antiguamente era relativamente resoloso de las potestades tributarias en la región, conversando con economistas, por eso le cedía la palabra a Rodrigo. ¿Ya? Algunos me dicen que no es malo y no es insano que las regiones puedan eventualmente tener ciertas potestades tributarias, porque las hace competir. Habrá algunas regiones que van a imponer tributos excesivos y van a perder inversión, van a perder población, y otras van a generar incentivos y van a atraer inversión y población. Lo dicen algunos economistas. Del punto de vista jurídico, aquí lo importante es cómo nos vamos a coordinar con la autoridad central. ¿Quién lleva la mano en el presupuesto? ¿Cómo se van a resolver los infinitos problemas de contiendas de competencias que vamos a tener? Yo sugiero que esto hay que hacerlo como se hace en España. El Tribunal Constitucional, la mitad de la jurisprudencia del Tribunal Español aproximadamente está dedicada a resolver problemas de las comunidades autónomas con el poder central. Va a ser un tráfico importante para los que se quieran dedicar al derecho público en el futuro, estimado Daniel y Victoria. Va a ser un tráfico importante. ¿Qué rango van a tener los acuerdos del Consejo y del Gobierno regional? Me parece que hay que ir transfiriendo más potestades, pero tienen que estar coordinadas con el gobierno nacional, porque de lo contrario, esto pasó en Colombia, explicaba Felipe Larraín hace poco en una columna, ¿ya? Que viene un descalabro macroeconómico que a nadie le sirve.
El endeudamiento, por ejemplo, creo que tiene que seguir siendo propio del Estado central, con normas muy precisas de responsabilidad. De hecho, el principio de responsabilidad fiscal creo que hay que traerlo a la Constitución, no está hoy día. Hay normas desperdigadas. Está en Europa hace tiempo ya. Es parte del Tratado de la Unión Europea hoy día. Tiene límites de endeudamiento, y Chile, que era un acreedor neto, corríjame Rodrigo, ¿ya?, hace algunos años, hoy día, bueno, estamos llegando al 40% de deuda como porcentaje del PIB, que ya es una mochila más grande, y algunos economistas creen que si el crecimiento no retoma, en algún momento vamos a llegar al 50%. Eso es mucha plata. Entonces, las regiones tienen que seguir recibiendo potestades, pero con mucho cuidado cómo lo vamos a coordinar en materia económica, macroeconómica, con el gobierno central. ¿Llego a admitir las potestades tributarias? Sí, pero con estas salvedades. Escuchemos al economista, creo que puede aportar más. Bueno, gracias Arturo. Yo creo que estoy contigo, esto viene. Somos un país muy centralizado igual, y por lo tanto es cosa de tiempo. De hecho está pasando, vamos a tener elecciones de gobernadores ahora. El presidente Piñera hizo en su primer gobierno los consejos regionales. Entonces esto es un proceso, yo creo que el tren ya partió y hay que tratar de manejarlo bien. A mí siempre cuando hablamos de centralización con alumnos, con gente, yo les digo que se acuerden de cuando salen a comer algo por ahí con los amigos, en un carrete, digamos, de restaurante. Y la pregunta es, ¿cómo es el consumo cuando la cuenta se divide por per cápita? ¿O cómo es el consumo cuando cada uno paga lo suyo? Y la verdad es que eso no importa mucho la edad, y se observa un consumo mucho más alto de cada uno cuando se divide por per cápita. Ese incentivo que hay, que es básicamente tirar la pelota a otro, digamos, también se da en los procesos de descentralización. Y eso hay que tenerlo súper claro y ponerle todas las cortapisas posibles para que no nos lleve a problemas. Entonces, en el listado de cosas que uno puede considerar, primero, la Contraloría tiene que ser mucho más fuerte con los gobiernos locales. Nosotros tenemos una Contraloría que yo creo que hay que cambiar muchas cosas respecto a al gobierno central. Pero además hay que darle una impronta distinta hacia lo regional y hacia lo municipal. Segundo lugar, yo estoy con los economistas que dicen que uno puede tener impuestos locales, no veo ningún problema con eso, con un twist respecto a lo que decía Arturo, que es que yo creo que es porque pueden haber zonas que quieren tener más bienes públicos y por lo tanto tienen que financiarlo con más impuestos. Más quiere esta competencia de quién baja impuestos, porque la verdad es que lo que no se puede hacer es permitir que se baje del impuesto nacional. Esto es un extra respecto de lo que hay como país completo. Creo que es discutible, no me da demasiado miedo, pero es algo que hay que hacer con cuidado, que es que las regiones se lleven una tajada del gasto total. Que le pongamos en alguna parte, que van a tener una parte de la inversión nacional, se definirá localmente. Por supuesto que esa no puede ser que el gobierno central le pase la plata al gobierno regional y el gobierno regional a la municipalidad, porque en ese caso ya va a haber un doble complicación política y eso es la peor de las soluciones. Tiene que ir directamente a la parte más baja de la distribución de competencias. Pero creo que se puede discutir. Donde yo creo que no se puede, empezamos a entrar a lugares muy complejos, es lo que pasa en Argentina, es lo que se llama coparticipación. Es que parte de los ingresos del fisco van como ingresos de las unidades regionales o de las unidades descentralizadas. Porque eso es muy complicado porque en el fondo la autoridad central pierde el control fiscal con eso, porque si subo los impuestos porque quiere hacer un ajuste fiscal, que es lo que le pasaba a Macri, por ejemplo, resulta que la mitad de la plata se le iba inmediatamente a las regiones que la gastaban. Por lo tanto, la coparticipación de ingresos creo que es mucho más peligrosa que la de gastos. Y por último, un no completo, y en otro un seminario en la mañana de economistas, en la Asociación Chilena de Economistas, y decía, yo soy de los que se va a tirar a la línea del tren, así que me voy a poner como, si es que hay endeudamiento descentralizado. El endeudamiento descentralizado es la perdición. Están los casos
muchos casos, pero Brasil ha sufrido mucho con esto en su historia. Estados Unidos prohibió el endeudamiento de sus estados por ahí por los 1850 más o menos, después de unos defaults gigantescos que el ministro de Hacienda decidió que sucedieran. Se habían salvado antes con plata del gobierno central. ¿Qué pasa? Es muy fácil. Si hay endeudamiento, el que le presta plata al que se endeuda sabe que el gobierno central va a tener que ponerse con la plata eventualmente. Por lo tanto, no hay ninguna disciplina de parte del mercado. Y eso es muy malo. No se empiezan a endeudar más, no suben las tasas de interés, nadie se preocupa y es un drama. Es poco lo que le pasó a Grecia a un nivel europeo completo, que tenían básicamente la garantía implícita de los alemanes, ¿cierto? Los mercados sentían que esto pasaba. Exacto. Entonces, es muy importante que endeudamiento no es parte de la ecuación. Hoy día las municipalidades se endeudan un poco a la mala, falta la Contraloría ahí, pero por ningún motivo una posibilidad de endeudamiento más en serio. Por último, estoy con Arturo que los temas de quién hace qué todavía son bien complejos, no están bien solucionados, y hay temas que son difíciles de discutir. O sea, qué sé yo, vamos a tener una policía, por ejemplo, regional también, dado que ahora con Carabineros y toda una pelotera, no sería raro pensar que uno empiece a discutir, bueno, hay algunas cosas que se podrían hacer a nivel regional. Eso yo creo que no lo tenemos solucionado, da para pensarlo más, no tiene por qué estar en la Constitución probablemente, pero sí algunos de estos aspectos como no endeudamiento y como la lógica de que reciba la plata, si alguien lo va a hacer, que no tenga este efecto cascada. O sea, lo peor que podríamos pasar es que el gobierno central le pase al gobernador, que no sé de qué partido es, y él con el Consejo Regional redistribuyen la plata ahora entre las municipalidades. Eso se da para una corrupción y un problema político brutal. Bueno, muchas gracias por la respuesta bastante completa. Ya son las 2. Tenemos algunas preguntas del público, pero primero preguntan los invitados si es que tienen 10 minutos más para responder, si no está perfectamente bien. Podemos enviárselas por correo y ustedes las responden apenas tengan disponibilidad. Yo tengo. Puedes seleccionar, claro, puedes seleccionar un par de preguntas y respondemos en versión corta. Perfecto. Victoria, ¿tú tenías una seleccionada? Sí, perfecto. Muy paréntesis chiquitito, se agradece mucho tener esta interacción de verdad entre alguien que es especialista en derecho y alguien que es en economía, porque siento que muy pocas veces se da esta interacción en los seminarios, entonces se agradece mucho, sobre todo para los presentes que somos estudiantes de derecho, tener la visión más numérica y más económica de las cosas. Entonces, eso, reiterar mi agradecimiento antes de pasar a la primera pregunta al público, que la hace Francisco Loyola, que pregunta si es que podría incorporarse el concepto de desarrollo sostenible en las bases de la institucionalidad como un concepto que permita articular la institucionalidad económica, los derechos económicos y sociales, inquietudes ambientales, con una visión a largo plazo, sobre todo porque el desarrollo sostenible es un tema que está tan en boga hoy en día y en el fondo es eso, si es que creen que debería o podría incorporarse, como si sería práctico. Que comience el que prefiera. Oye, comienzo muy breve. Creo que sí, el desarrollo sostenible o sustentable está propuesto en varias constituciones comparadas para el derecho al medio ambiente. Si uno revisa nuestro estatuto del 19 número 8 en los 2 incisos, la verdad que está bastante bien logrado. De hecho, ampara una institucionalidad ambiental muy amplia que yo creo que está funcionando. Y ahí entonces viene este concepto, el desarrollo sustentable. Si lo queremos colocar en las bases de la institucionalidad, primero habría que preguntarle a ciertos promotores del proceso si quieren bases de la institucionalidad, porque las han demonizado a tal forma que extraen de ahí toda clase de demonios. Yo creo que podría estar, más me gusta el principio de responsabilidad fiscal. Está sostenible también en algunas constituciones europeas. Como una forma de adecuar todos estos intereses, me parece bien. Pero prefiero
si es para armonizar todo esto, un párrafo o un artículo preciso sobre la responsabilidad fiscal. Porque tal como Rodrigo explicaba, son tantas las presiones y expectativas por esta nueva constitución, que si no hacemos las cosas con mucha seriedad, podemos tener, junto con quizá un reencuentro político muy interesante, podemos tener perturbaciones macroeconómicas que finalmente van a frustrar las expectativas de la gente. Eso es lo que yo te quería comentar. Sí, yo estoy en general de acuerdo y que no es un problema ponerlo. No sé si va a ser un cambio brutal, porque yo creo que una de las cosas que más o menos funciona es este derecho a vivir en el medio ambiente limpio, no sé cómo dice la Constitución, pero dice algo así, que es tutelable. Es bien interesante, porque es de las pocas cosas que uno podría decir es un derecho, no es derecho de emprendimiento, derecho de propiedad, sino que es algo que la Constitución puso, lo hizo tutelable, y pucha, que paramos proyectos en Chile. O sea, yo creo que no es que nos hemos quedado abajo por eso. Pero entiendo que la valoración del medio ambiente también va cambiando de generación en generación, y por lo tanto respeto a los que son un poco más cuidadosos respecto de esto y que hay que darle espacio a la Constitución. Bueno, muchísimas gracias por el tiempito extra, por responder esta pregunta. Creo que con esa respuesta le daremos término al seminario. De partida, muchas gracias a los dos invitados. Sus exposiciones fueron clarísimas, fueron excelentes y completas, así que de parte mía y del Coaduc estamos muy agradecidos. Y también gracias a todas las personas que asistieron. Las preguntas que hicieron fueron bastante buenas. Lo siento mucho por no poder hacerlas todas. Acá tengo como 7, 8, que están todas muy buenas y me encantaría poder hacerlas. Supongo que a los invitados también responderlas, pero lamentablemente por el tiempo no se puede. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Bien, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones al Colegio de Ayudantes, gran iniciativa. Muchas gracias, Rodrigo, que les vaya muy bien. A ustedes, nos vemos. Chao, chao. Adiós. Que esté muy bien. Chao.